Y 3. La Asamblea Constituyente como instrumento para el ejercicio del poder constituyente. Nicola Matteucci explica que uno de los elementos en los que se basa la legitimidad de una constitución escrita es su fuente formal, por emanar de la voluntad soberana del pueblo a través de una asamblea constituyente y, a veces, de un referéndum. Sin embargo, es necesario tener presente que las asambleas constituyentes también pueden ser utilizadas como instrumentos al servicio de sistemas autocráticos. No olvidemos que la dictadura en la Rusia soviética empezó su marcha con la convocatoria a una asamblea constituyente, que había sido reclamada por los bolcheviques desde 1903. Por su parte, Georges Liedbeaux recuerda que el programa del partido fascista conducía a la abolición del Senado y la convocatoria de una asamblea constituyente. Libre debate, convocación de diálogo y acuerdo entre las fuerzas políticas participantes. Gonzalo Ramírez Cleves, por su parte, explica, en cuanto a la convocatoria de las asambleas constituyentes que, aunque en la mayoría de los casos estas no se proclaman a sí mismas, y surgen de circunstancias críticas o revolucionarias, se sostiene que en las elecciones en que se nombre a los representantes constituyentes se debe observar el cumplimiento de los derechos y libertades civiles y políticas, dándose una representación proporcional que dé cabida a las minorías políticas. Además, este autor afirma que la participación efectiva del pueblo como sujeto del poder constituyente se deduce cuando se comprueba que durante la etapa previa, en el proceso constituyente y en la incorporación final de la normatividad constitucional, con referéndum o sin él, se pusieron en práctica las garantías y principios propios del ejercicio de la democracia. Un ejemplo de la realización de una asamblea constituyente en un clima de consenso se produjo en el Perú, en los años 1978 y 1979. Entonces, según explica Pedro Planas, con prescindencia de encontrarse en el ejercicio del poder político un gobierno militar de facto, se presentaron las siguientes condiciones favorables para el ejercicio genuino del poder constituyente. A. Ninguna agrupación política obtuvo mayoría absoluta en la asamblea y B. No hubo intervención alguna del poder político que obstaculizara la reflexión institucional. Además, Pedro Planas recuerda que, en ese momento, el régimen militar se encontraba de salida y que con la convocatoria a la Asamblea Constituyente de 1978, el gobierno de Morales Bermúdez cumplía el compromiso asumido en el Plan Tupac Amaru de iniciar el proceso de transferencia del poder. Asimismo, en mayo de 1977, es decir, tiempo antes de la aprobación de este plan, el gobierno había iniciado un diálogo con diversos partidos, concerniente a la forma en que debía finalizar el régimen dictatorial que, en ese momento, se encontraba en funcionamiento. A pesar de lo expuesto, se ha pretendido objetar el carácter consensual de este proceso político. Se afirmó, en primer lugar, que la ausencia de Acción Popular, partido que, entonces, contaba con amplio respaldo popular, en las elecciones para la Asamblea Constituyente, significó el desconocimiento de su legitimidad. Por otra parte, se ha sostenido que esta deslegitimación radica en el hecho que los representantes constituyentes de los partidos de izquierda se negaron a firmar el texto constitucional aprobado por la Asamblea. Para evitar que una asamblea constituyente se convierta en el punto de partida de sistemas autocráticos es imprescindible, en primer lugar, que su convocatoria sea resultado del consenso. Este consenso consiste en la común intención de las tendencias políticas presentes en una sociedad de crear una estructura organizativa completa para el sistema constitucional o de revisar totalmente la organización existente pero, debido a circunstancias especiales, prescindiendo de los mecanismos que la Constitución establece para su reforma. No podrá ser, por lo tanto, el resultado de la imposición de una mayoría política eventual, por más considerable que sea su dimensión numérica. Al respecto Pedro Planas explica que toda constitución por antonomasia, debería ser una norma de consenso, en tanto se trata de un pacto institucional de carácter supragubernamental, ubicado más allá de las tendencias eventuales de un partido mayoritario o del gobierno de turno, y que los requisitos para considerar que una constitución es de consenso son: a. En el escenario electoral, la plural participación de las fuerzas políticas; b. En el escenario político, la autonomía garantizada de la labor constituyente frente al gobierno y a los deseos y necesidades del poder; y c. En la labor constituyente,
El respecto de la abstención de Acción Popular, es imprescindible recordar que este partido inicialmente tuvo la intención de participar en las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978-1979. Así, según informó el diario La Prensa, el 8 de enero de 1978 en un mitin realizado en el Cusco, Fernando Belaúnde Terry, líder de este partido político, dijo que la próxima Asamblea Constituyente debe inaugurar un nuevo gobierno democrático y civil para empezar la reconstrucción de nuestra economía. Pocos días después, el 11 de enero del mismo año, Belaúnde Terry indicó que, a pesar de las limitaciones de la Asamblea Constituyente, su partido ha tomado la convocatoria como un reto y vamos a participar de todas maneras en las elecciones. Posteriormente, de forma sorpresiva, Acción Popular decidió no participar en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Según el comunicado leído en conferencia de prensa, por el dirigente de este partido Fernando Schwab López Aldana, esta decisión se debió a que el gobierno no aclaró debidamente las dudas en torno a la Asamblea Constituyente. Sin embargo, Manuel Ulloa, también dirigente de Acción Popular, sostuvo que esta abstención no significa boicotear las elecciones. Como se puede apreciar, la abstención de Acción Popular no significó un rechazo intransigente que produjera la deslegitimación del funcionamiento de la Asamblea Constituyente de 1978-1979. Por el contrario, Fernando Belaúnde Terry, durante el funcionamiento de esta asamblea, envió al presidente de su Comisión Principal de Constitución un memorándum sobre la reforma constitucional, en el cual agradeció la comunicación mediante la cual se le habían solicitado sugestiones y propuestas para el proyecto de constitución a cargo de dicha comisión, e incluyó un documento que contenía sus puntos de vista respecto a las enmiendas, supresiones y adiciones que, en su opinión, debía sufrir la Constitución de 1933. Además, posteriormente, Acción Popular participó decisivamente en la construcción del consenso posterior favorable a la Constitución elaborada por esta Asamblea. Así, según explica Pedro Planas, pese a que Acción Popular no participó en la Asamblea Constituyente de 1978-1979, Fernando Belaúnde Terry como presidente de la República, juró cumplir y desarrolló legislativamente la Constitución de 1979. De este modo, continúa Pedro Planas, Fernando Belaúnde y APP se integraron y fortalecieron el consenso constitucional de la Asamblea Constituyente, haciendo converger sus propias iniciativas y voluntades en la legitimación jurídica, política y social de la Constitución de 1979, como también sucedió con algunos sectores de izquierda, inicialmente distantes respecto al texto constitucional de 1979. En cuanto a los partidos de izquierda en el Perú, cuyos representantes rechazaron firmar el texto de la Constitución de 1979, es necesario tener presente que muchos de ellos contribuyeron también a consolidar el consenso posterior favorable a este ordenamiento constitucional. Así, no solo participaron en mayo de 1980 en las elecciones generales para elegir al presidente constitucional de la República y a los diputados y senadores, previstos en la Constitución de 1979, sino que, además, en 1983, Alfonso Barrantes Lingán, candidato de la Izquierda Unida, postuló y resultó elegido alcalde metropolitano de la ciudad de Lima, en las elecciones municipales realizadas de conformidad con este ordenamiento constitucional. A esta circunstancia de consenso, propicia para la convocatoria de una asamblea constituyente que asuma la tarea de construir una estructura organizativa del sistema constitucional o de modificarla prescindiendo de los requerimientos formales establecidos en la Constitución vigente, se le denomina momento constituyente. Este momento constituyente estuvo presente también en 1990, cuando fue elegida la asamblea que aprobó la Constitución vigente actualmente en Colombia. Según explica Pedro Planas, en esa oportunidad la convocatoria a elecciones constituyentes estuvo precedida por un consenso ciudadano y fue posible por la iniciativa de estudiantes universitarios. Esta iniciativa consistió en la propuesta de incluir una séptima papeleta en apoyo de la convocatoria a una asamblea constituyente, en las elecciones del 11 de marzo de 1990, en las cuales se elegirían
alcaldes, concejales, diputados, representantes a la Cámara, senadores y candidato liberal por consulta popular. El resultado inmediato fue de 2.200.000 electores que votaron por la constituyente. Posteriormente, el 3 de mayo de 1990, el gobierno expidió el decreto de estado de sitio número 927 que facultaba a la registraduría para contabilizar los votos que se emitieran en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990 en torno a la convocatoria de una asamblea constitucional. 3 días antes de las elecciones, en las que resultó elegido César Gaviria como presidente de Colombia, la sentencia número 59 de la Corte Suprema declaró constitucional este decreto, y, una vez que se realizaron los comicios, el resultado a favor de la convocatoria a una asamblea constitucional fue contundente con un 89% de votos por el sí. Luego de ello, el presidente electo convocó a las demás fuerzas a un acuerdo político, el cual se firmó, determinándose ahí el procedimiento de conformación, la composición, el temario y los controles a la asamblea. El acuerdo se ratificó semanas después de que Gaviria asumiera el gobierno y al día siguiente el presidente expidió el decreto de estado de sitio número 1926, convocando a elecciones constituyentes. La Corte Suprema, el 9 de octubre de 1990, declaró parcialmente constitucional este decreto, porque sostuvo que eran inexequibles, inconstitucionales, las limitaciones introducidas en cuanto al temario, pues consideró que la nación como constituyente primario era soberana y no se le podía coartar su iniciativa en cuanto a la determinación de su Carta Constitucional y las reformas que a ella considerara necesario hacerle. La Corte ratificó la prohibición de modificar el periodo de los elegidos en 1990 y las inhabilidades de los constituyentes para aspirar electoralmente a cargos populares en 1992 y 1994. En pocas palabras, el fallo de la Corte dio pie para que de ahí en adelante se hablara de Asamblea Constituyente. Después de esta declaración de la Corte Suprema, el 9 de diciembre de 1990, fueron elegidos los 70 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, que elaboró la Constitución colombiana actualmente en vigencia.